Buenas noches, estimados estudiantes de, de psicología. Mi nombre, Azucena Gil, resido en la ciudad de Bucaramanga y hoy vamos a iniciar con los CIPAS. El primer CIPAS corresponde a la unidad 1, paso 2, organización y presentación, y en este solamente vamos a hablar de la actividad 1 y 2. Luego realizaremos otro para hablar de la actividad 3 y 4, que es ya toda la parte estadística. Voy a hacer algunas observaciones generales. El horario de atención por Teams, siempre la atención a los estudiantes se hace por Teams, va a ser los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. De todas maneras, yo siempre estoy en las tardes revisando foros. Entonces, si alguien tiene algo urgente, me puede escribir y si yo en el momento estoy ahí, con mucho gusto yo le contesto. Hay estudiantes que a veces me escriben en la mañana. Yo en la mañana sí no estoy con la universidad. Entonces, cuando yo llego en las horas de la tarde, doy respuesta pues a esos mensajes que ustedes me envían. Para los aportes, organización y presentación, hay que usar la plantilla del paso 2. Esa plantilla yo ya la envié. También la coloqué en el foro. Ya aparece en el foro, en donde aparece la grabación de la web del paso 2. Entonces también está la plantilla en la parte de abajo, que es como el bosquejo que ustedes deben seguir para poder armar su trabajo y entregarlo. Este es un trabajo individual, es decir, todos los estudiantes deben desarrollar completamente las actividades que se nos presentan en la guía de aprendizaje, todas las actividades, y entregar cada uno su trabajo por el entorno de evaluación dentro de la fecha establecidas. También creé un grupo que se llama Estadística Azucena Gil 1604. También ahí se usa para hacer aclaración de dudas o inquietudes. Y también, si ustedes se han dado cuenta, a través de ese grupo que está en Teams, pues yo les mando todas las informaciones pertinentes y ese es otro medio también de comunicación. Ahora ya no podemos usar Skype, entonces hay necesidad de usar el chat de Teams para alguna inquietud individual. Entonces ustedes simplemente me escriben también ahí por Teams y yo con mucho gusto les respondo de manera individual, o también se puede hacer por el grupo. Es fundamental, esto es muy importante, que en campus virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS. Siempre ustedes allá les aparece el CIPAS y luego ahí mismo confirmen la asistencia. Es muy importante inscribirse y confirmar la asistencia. Si no lo han hecho, lo pueden hacer aún, porque yo no he cerrado la posibilidad para que ustedes lo hagan. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia. Entonces, para que lo tengan presente. Aquí no vamos a mandar ningún formato para asistencia, sino que Teams él mismo toma la asistencia a los estudiantes y me permite saber quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron. Entonces, para que ustedes sepan eso. Entonces, es importante que se inscriban y también confirmen la asistencia. El paso 2, que es en el que estamos, tiene un valor de 110 puntos y la fecha de cierre es el 1 de octubre. Entonces yo les sugiero empezar a trabajar, porque el trabajo es un poco largo. Siempre los trabajos de estadística pues requieren de dedicación. No es que sean difíciles, porque para eso está el software que le facilita mucho las cosas, o si trabajan en Excel, pues también el Excel que les va a facilitar pues el desarrollo ya de la parte que tiene que ver con la estadística como tal.
Entonces, no es que sea difícil, pero sí requiere de tiempo y un poco de esfuerzo. Entonces, tener en cuenta esto. Yo con mucho gusto, cuando estoy ahí en las tardes, con mucho gusto resuelvo sus inquietudes. Me pueden escribir, que yo estoy ahí generalmente en las tardes de esta hora de 4 a 6, especialmente los martes y los jueves, para que ustedes puedan escribir. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es la estadística. ¿Qué es la estadística? Es un método científico de operar con un grupo de datos y de interpretarlos. Lo más importante en estadística es interpretarlos, porque el operar con esos datos yo lo puedo hacer a través de un software estadístico y él me arroja las tablas, me arroja los gráficos y demás. Pero lo más importante y relevante es la interpretación. En los foros, pues ya varios chicos han hecho sus participaciones y me han enviado. Me han enviado la tabla de frecuencia, me han enviado la gráfica, el diagrama de barras, el diagrama circular. Algunos inclusive ya han enviado la tabla de contingencia, pero yo qué veo, que no hay interpretación, no hay análisis e interpretación de esa información que le está mostrando la tabla de frecuencias, que le está mostrando el diagrama de barras, que le está mostrando el diagrama circular, que le está mostrando la tabla de contingencia. Realmente lo que uno más evalúa cuando ya se sienta a mirar los trabajos de cada uno de ustedes es ese análisis y esa interpretación a la luz de la situación problema que se ha planteado. Y esa situación problema, ¿dónde la encuentran? Pues la encuentran en la guía de aprendizaje, de la primera guía que estamos manejando. En su origen, las estadísticas eran históricas. Hoy en día, la estadística, además de ser descriptiva, es analítica, considerándose esta última como la función más importante que realiza. Ojo ahí, la función más importante que realiza, ya que permite obtener conclusiones para un grupo mayor denominado población, partiendo de una investigación realizada en un grupo menor que se denomina muestra, cuyos elementos se seleccionan aleatoriamente o al azar. Entonces, fíjense, lo más importante que nosotros a través de la estadística vamos a hacer es obtener conclusiones, ¿cierto? Y para ello tenemos que hacer un buen análisis y una buena interpretación de todas las tablas, los gráficos y demás, las medidas de tendencia que se manejen, las medidas de dispersión que se manejen. Bueno, a medida que vayamos avanzando vamos viendo todo eso. Entonces, esas conclusiones van a permitir tomar decisiones con respecto pues al aspecto o a la problemática que se esté manejando. Aquí también nos hablan de dos cosas muy importantes, la población y la muestra. ¿Qué es en estadística una población? Es un conjunto universal. Acuérdense en la teoría de conjuntos que es un conjunto universal. Es el conjunto de elementos que tienen todos una característica en común. Dentro de esa población yo puedo obtener subconjuntos. ¿Qué son subconjuntos? Son conjuntos más pequeños dentro de esa población que mantienen esa característica común, pero que es mucho más fácil trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de todos los animales, ¿cierto? Animales de la selva, entonces yo podría sacar un subconjunto que fueran las aves, otro subconjunto que fueran los animales herbívoros, etcétera, etcétera, con una característica especial. Lo mismo sucede con la estadística. Vamos a tener una población, vamos a tener una muestra y es muy importante delimitar bien esa población y delimitar bien esa muestra. ¿Cuáles son las etapas para el inicio de una investigación estadística? Entonces vamos a hablar en primer lugar de qué es la investigación estadística.
Por sencilla que sea, es una operación compleja que requiere atender múltiples aspectos y que genera muy variadas funciones. El resultado depende en gran parte de la finalidad que se persiga, de la naturaleza de los fenómenos que se desean estudiar y de la facilidad que se tenga para observar los elementos. Dentro de la etapa de la investigación estadística que ustedes, bueno, algunos ya han trabajado porque ya leyeron la primera unidad donde se habla sobre la investigación estadística, tenemos la planeación, la recolección, la organización, la presentación y el análisis de los resultados. Con base en estas etapas, ustedes deben realizar un mapa mental, ¿no? Donde estructuran toda esa información que ustedes tomaron a través de esa lectura comprensiva de esa unidad, de acuerdo a la bibliografía que les han presentado para hacerlo. ¿En dónde? Pues en la guía de aprendizaje. La planeación. La planeación de una investigación estadística debe abarcar el conjunto de lineamientos, procedimientos y acciones que conlleven a la resolución satisfactoria para la cual se estableció la investigación. La investigación debe tener un problema, ¿cierto? Una situación problemática. Entonces, a partir de ahí es que yo empiezo a buscar todos los procedimientos, acciones que puedan conllevar a que yo pueda resolver esa situación, problema, o por lo menos analizarla, interpretarla y de pronto tomar decisiones sobre ella. Es por ello que el plan de investigación debe fijar completamente su objeto, el fin que persigue, la fuente o fuentes de información, los procedimientos a seguir y resolver los aspectos logísticos, físicos y humanos siguiendo un presupuesto de costo establecido. Pues eso es lo que se hace en la parte de planeación. La recolección. Después de que ya se planea la investigación, entonces ya se comienza con la etapa de recolección de la información. Esta consiste en un conjunto de operaciones de toma de datos, que puede ser por observación, por encuesta o tomada de publicaciones y o fuentes confiables que han efectuado investigaciones estadísticas. Para esto se selecciona el método de recolección de la información acorde a las necesidades de la investigación, que se clasifican según su cobertura y según su forma de observación. También se clasifica en fuentes primarias y secundarias. En el mapa mental hay que como ahondar un poco más en esta etapa de la recolección, porque es que la recolección nosotros no la vamos a hacer, ¿ya? Porque es un proceso bastante largo y requiere pues de mucho tiempo. Entonces el curso pues no permite hacer esta etapa de recolección por el tiempo tan pequeño que tenemos para el trabajo. Entonces ya ustedes se supone que esta etapa de recolección ya se hizo. Ahora miraremos eso cuando hablemos de la ficha técnica, ¿no? Entonces, la recolección según la cobertura, se trata de decidir si se va a estudiar a la población en su totalidad o solo una parte de ella. Entonces, si se va a estudiar toda la población, se llama censo. Si lo que se desea es atender a una cobertura total, es decir, contar con todos los elementos de la fuente de información. Los censos salen muy costosos, ¿no? Por eso, cada país cuando los censos no son tan seguidos, demoran siempre una serie de años para poder, o una cantidad de años suficientes para poder pues recoger todo el dinero que se requiere para hacer un censo, bastante costoso. El muestreo se hace una enumeración parcial
de la fuente de información. Generalmente lo que nosotros manejamos son muestreos, no censos. El muestreo puede ser de dos tipos: muestreo probabilístico o al azar y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico o al azar, cuando cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser escogido, obteniendo así una muestra aleatoria. El muestreo probabilístico al azar, ¿qué es lo que hacen? Entonces se sacan pequeños grupitos, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Se hace escogiéndolos a qué? Al azar, de forma aleatoria. Es el muestreo que más se utiliza, ¿no? El muestreo probabilístico, porque pues se toman pequeñas muestras de una y otra parte para poder llegar a tener una información mucho más confiable y real. Muestreo no probabilístico, cuando el investigador selecciona los datos a su propio criterio, de manera caprichosa, por conveniencia o por cuotas, de manera que las muestras no son seleccionadas aleatoriamente y pues ahí en ese caso los resultados no van a tener una confiabilidad muy grande, ¿ya? Porque pues se hacen de manera caprichosa. Entonces el mejor tipo de muestreo es el muestreo probabilístico o al azar. Según la forma de observación, puede ser de dos tipos: encuesta y observación. La encuesta se hace de manera que la fuente de información se da cuenta de la medición que efectúa. O sea, en una encuesta siempre la persona se va a dar cuenta que le están haciendo una serie de preguntas. Se puede realizar por correo, por entrega personal de cuestionario, por entrevistas, por teléfono, etc. La observación, en donde la medición se realiza sin que la fuente de información se dé cuenta del hecho. No se va a dar cuenta que lo están mirando, observando. Este método se basa en el registro de los eventos que ocurren. Por ejemplo, cuando se examina el número de estudiantes que entran al cine. Si usted llega a la puerta de un teatro y quiere saber cuántos estudiantes ingresan a ese teatro, entonces usted simplemente se hace un ladito y usted identifica a los estudiantes y realiza el conteo sin que se den cuenta que usted lo está observando, que usted está tomando anotación de hecho. Eso se llama observación. Ahí no, la persona no sabe que la están viendo, que están tomando los datos. En una fábrica igual se puede hacer observación, se hace un ladito y empieza por decir algo, por mirar a qué hora se entra, ¿cierto? Cómo realiza la actividad, dependiendo de la situación, problema que se esté tratando de ver y de buscarle una solución. También se puede clasificar en primarias y secundarias. Estas sí las vamos a tener en cuenta. ¿Dónde? En el instrumento de recolección de la información que nos habla la ficha técnica. Entonces, para que tengan presente esto, ¿qué es primario? Cuando son recogidos, anotados u observados por primera vez. Hechos, información cotidiana y fácil de identificar. Motivos, razones que explican por qué se actúa de una manera u otra. Opiniones, referido a lo que la gente piensa respecto a algo. Aquí, en las primarias, la persona que es el investigador es el que recoge toda la información y va tomando las anotaciones pertinentes, pues de acuerdo a el instrumento que esté manejando. Y las secundarias es cuando son recopiladas por otras personas o entidades diferentes al investigador. Ojo, usted es el investigador, pero usted toma la información que ya fue recopilada por otros, sean personas o sean entidades, para poder hacer el análisis o el estudio. La organización.
Luego de tomar la información necesaria en la investigación que se sigue, se obtiene una gran cantidad de datos que requieren ser interpretados y sobre los cuales se busca concluir algo específico. Para esto se debe depurar y clasificar la información aplicando técnicas adecuadas. La organización hace referencia al arreglo de los datos en un formato lógico para su interpretación. La información estadística puede organizarse de diferentes maneras. Una de ellas es mediante tablas. Nosotros ya en este primer trabajo que van a entregar, ya van a hacer algunas tablas. Por ejemplo, van a hacer tablas de frecuencia y van a hacer tablas de contingencia, que es una manera de organizar la información. Presentación y análisis. Ya se ha desarrollado todo cuanto tiene que ver con la organización de la información. Entonces ahora ya sigue el resumen o presentación de la información. Esta se hace mediante gráficos. Hay muchos tipos de gráficos. Está el diagrama de barras, el diagrama circular, polígonos de frecuencia, gráficas de líneas, pictogramas y otros. Nosotros vamos a usar dos tipos de diagramas, el diagrama de barras y el diagrama circular en nuestro trabajo. No solo se trata de organizar y presentar la información, mire, esto que está en azul es muy importante, sino que hay que darle una interpretación y hacer un análisis con base en el objetivo de la investigación o en la situación problema que se esté analizando o se esté trabajando. Entonces, no es solamente plasmar el gráfico, la tabla, sino que hay que mirar la información que hay en esa tabla o en ese gráfico, y con base en la situación problema que nosotros estamos manejando, entonces se hace la interpretación y se hace el análisis respectivo, que nos va a permitir empezar a sacar algunas conclusiones pequeñitas respecto al trabajo que se esté realizando. Bueno, ahora ya viene que digamos que esto es lo central, que es la ficha técnica. Lo demás nos sirve para hacer, para aclarar dudas, y segundo, para poder hacer el mapa mental y tener más claridad sobre lo de la investigación estadística. La ficha técnica, ¿ella dónde está? Ella está ahí está en la guía de aprendizaje. Ya está en el punto 3. Bueno, pero antes de la ficha técnica, que está aquí en la parte B del punto 2. Usted fíjese que aquí, perdón, del punto 2, de la actividad 2. Antes tenemos que hacer dos actividades, ¿no? El mapa mental, y yo sí les sugiero de verdad que lo traten de hacer en orden. Primero, pues uno tiene que entender muy bien el contexto de los temas en los que va a trabajar. Es muy importante. Luego, estas preguntas que aparecen aquí son muy importantes porque nos van a ubicar. ¿Ubicar dentro de qué? De la problemática que se va a manejar, ¿sí? Entonces, para eso es que aparecen esas preguntas. Son 4 preguntitas que hay que responder de acuerdo a la problemática que se está trabajando o que se va a trabajar aquí durante este periodo académico. Y también es muy importante lo que les voy a decir. Luego que ustedes, de acuerdo con la bibliografía que les presentan ahí, ustedes responden a las 4 preguntitas. Es muy importante que ustedes entren al foro y comenten como mínimo 2 respuestas de sus compañeros a esas preguntitas. Es fundamental porque eso se tiene en cuenta a la hora de hacer ya la evaluación del trabajo que ustedes entregan. Entonces, yo reviso el foro y miro si ustedes hicieron ese comentario de mínimo 2 respuestas
de sus compañeros con relación a las preguntas, que eso es fundamental, para ver si ustedes hay que leer. Yo siempre he dicho que los foros hay que leerlos completos, porque es que a veces lo que hacen los compañeros, nos va a servir de ayuda y las retroalimentaciones que hace la tutora le van a servir a usted de ayuda para poder hacer su trabajo. Yo generalmente todos los días entro, todos los días reviso quienes han colocado algo en el foro y de una vez les voy haciendo la retroalimentación respectiva para que puedan avanzar, para que no se queden ahí, sino que puedan seguir y continuar avanzando. Entonces, es supremamente importante eso. Ustedes se entren, lean, miren, ahí está, porque alguien me decía, pero es que empiezan a copiar lo que nosotros hicimos. No, no es posible que copien, ni deben copiar, porque como yo leo, yo sé que responde cada uno de los estudiantes frente a sus preguntas, también cómo realizó el mapa mental, pueden quedar exactamente iguales, porque inmediatamente pues yo les hago ahí la aclaración que debe cambiar su mapa mental o que debe buscar en otras fuentes para poder mejorar pues las respuestas a sus preguntas generadoras. Entonces, eso es importante, es ir subiendo, subiendo para irle retroalimentando y en esa medida ustedes ya por lo menos saben que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Entonces, importantísimo eso. Entonces ya vamos aquí. No se les olvide hacer como mínimo dos comentarios a las respuestas que dieron sus compañeros. Yo tengo en cuenta eso para cuando vaya a hacer la evaluación. Y aquí ya viene lo que tiene que ver con la ficha técnica. Entonces, para la ficha técnica yo debo tener en cuenta el anexo 1. El anexo 1 me preguntaba un estudiante que dónde lo encontraban. Entonces, usted cuando entra al entorno de aprendizaje, ahí está la guía de aprendizaje y ahí encimita de la guía aparece el anexo 1, que hay que bajarlo porque se necesita, esa es la base de datos que vamos a manejar, que se llama caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en 315 mujeres gestantes en la localidad de Chapinero, Bogotá. ¿Ya? Entonces hay que bajar ese archivito, tenerlo ahí porque después ustedes lo van a necesitar para poder trabajar en Excel o para poder trabajar en Infostat, que es el otro software que yo sí de verdad que les aconsejo que si pueden trabajar con Infostat, mejor, es mucho más fácil hacerlo porque pues ese es un software estadístico. Excel pues ya requiere que usted, de pronto en este trabajo no, pero ya para los siguientes que usted meta fórmulas, que usted sepa manejar muy bien todo eso para poder encontrar la solución. En cambio, en el Infostat no, porque el Infostat precisamente es un software de tipo estadístico. Lo otro que debo tener en cuenta para poder trabajar esa tabla 1 es la problemática. ¿Cuál es la problemática que se va a estudiar? Identificación de los principales factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo de gestantes de la localidad de Bogotá. Y esta es la tablita, que ya varios me la han entregado y yo he tenido que pues hacerle una serie de observaciones respecto a ella. Entonces, hoy como que es muy importante que dejemos eso bien para que puedan hacer su tablita de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué tiene la ficha técnica? Tiene el objetivo de investigación. Entonces, el objetivo de investigación debe responder el qué, el cómo y establecer el momento correcto para hacerse. Debe también restringir el espacio físico o geográfico donde se llevará a cabo. Es este punto el núcleo de la investigación. Es por ello que no puede haber ambigüedad en sus planteamientos y alcances. Hay que delimitarlo muy, pero muy bien. La población es el conjunto de
medidas, individuos u objetos que comparten una característica en común. La muestra es un conjunto de elementos extraídos de la población. Los resultados obtenidos en la muestra sirven para estimar los resultados que se obtendrían con el estudio completo de la población. Y el otro concepto es la unidad estadística, que es el elemento, uno solito, por eso habla de unidad, un solo elemento. El elemento de la población que reporta la información y sobre el cual se realiza un determinado análisis. La unidad o elemento de investigación debe ser clara, adecuada, mesurable y comparable. De igual manera es necesario delimitar esta unidad en el tiempo y en el espacio. Entonces, chicos, acá vamos a hablar objetivo de la investigación. Entonces, primero, siempre un objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Entonces, por ejemplo, que no esté conjugado, ¿no? Entonces sería caminar, estar, comprender, estimar, ¿sí? Eso es un verbo en infinitivo. Entonces, ustedes, para poder hacer el objetivo, ¿qué deben mirar? La problemática sobre la cual ustedes van a trabajar. ¿Cuál es la problemática? Identificación de los principales factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo de gestantes de las localidades de Bogotá, ¿sí? Pero entonces nosotros debemos delimitarlo. Entonces, primero ustedes deben colocar el verbo en infinitivo. Entonces, ustedes lo que van a mirar son ¿qué? Los principales factores que están asociados con ¿qué? Con el consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo de mujeres gestantes de las localidades de Bogotá, pero no de todas las localidades de Bogotá. El anexo nos dice que se va a trabajar en cuál localidad, en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Entonces hay que tener presente eso. Ahí yo ya estoy delimitando el lugar. Ahora, también debo delimitar el tiempo. Entonces, en la tabla nos dice que esta investigación se hizo entre quién, este estudio, entre marzo del 2021 y agosto del 2022. Nosotros vamos a tomar esta información para realizar nuestro análisis durante todo el periodo. ¿Ustedes en qué tiempo es que van a trabajar pues esta base de datos, hacer el análisis y demás durante el periodo académico, ¿verdad? Entonces empezamos en qué? En septiembre, que la actividad inició el 4 de septiembre y terminamos ¿cuándo? El 10 de diciembre. Entonces, ese va a ser la delimitación del tiempo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que nosotros, como investigadores, porque en la ficha técnica yo ya soy la investigadora, como investigadores vamos a usar para hacer mi trabajo y presentarlo con todas sus conclusiones y demás. Entonces, una cosa es las fechas en las que se hizo esta recolección de información. Y otra cosa es la que yo como investigador otra cosa es el tiempo que yo voy a gastar como investigador para tomar esta base de datos y hacer el análisis respectivo para poder llegar a unas conclusiones, ¿cierto? Que van a permitir la toma de ciertas decisiones. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes tengan muy en cuenta y que lo hagan al escribir su objetivo. Entonces hay que escribir el verbo en infinitivo, que eso hay aquí mirar la problemática y de acuerdo a ella ustedes miran qué es lo que se va a hacer, en dónde se va a hacer
que aquí habla de localidades de Bogotá, pero nosotros solamente para este trabajo se va a trabajar en dónde, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, ¿no? La localidad de Chapinero en Bogotá. Entonces solamente manejamos eso. ¿Y durante qué tiempo se va a realizar ese proceso de análisis e interpretación de resultados? Va a ser desde septiembre, ¿verdad? 4 de septiembre, que inició el paso 2, hasta el 10 de diciembre del 2024, que es cuando ya se tiene lo que son mis conclusiones y ya puedo yo tomar algunas decisiones respecto a la información que se tiene o que se obtiene. La población. La población, pues también nos la dan acá. Nosotros con quiénes vamos a trabajar. Vamos a trabajar con mujeres gestantes, ¿no? Con mujeres en embarazo. Eso, con ellas. Con ellas que vamos a trabajar. Pero, ¿de dónde? De la localidad de Chapinero, en Bogotá. ¿Durante qué periodo de tiempo? Entonces, ¿yo dónde miro el periodo de tiempo? Lo miro aquí. Esta base de datos se tomó entre quién? Entre marzo del 2021 y agosto de quién? Del 2022. Entonces, hay que delimitar muy bien, porque si yo no delimito, ¿qué pasa? Que las investigaciones a veces se hacen tan largas, tan largas, tan largas, que nunca se terminan. Entonces uno tiene que delimitar tiempo, tiene que delimitar lugares, tiene que hacer una delimitación lo más precisa posible para que yo pueda llegar a alcanzar verdaderamente mi objetivo de investigación. Bueno, la muestra. La muestra también nos la dan acá, ¿verdad? Yo analizo mi tabla, ¿qué me están diciendo? ¿Cuántos datos tiene mi tabla? Entonces yo miro la base de datos. Tiene 315, también nos la dan aquí en el nombre del anexo 1, porque dice 315 mujeres gestantes. Entonces yo ya sé con cuántas voy a trabajar. Esa es la muestra de esa gran población de mujeres gestantes de la localidad de Chapinero. Solamente vamos a tomar un grupito. ¿Qué grupito? 315. ¿Ya? Entonces, yo tengo que decir 315 ¿qué? Porque es que me están escribiendo en la ficha técnica 315, pero no me dicen qué es. Ah, simplemente me escriben 315. No, son 315 ¿qué? Mujeres gestantes, ¿cierto? ¿De dónde? De la localidad de Chapinero, que fueron encuestadas entre las fechas establecidas que me indica nuestra base de datos entre marzo del 2021 y agosto del 2022. Hay que delimitar lo mejor que se pueda para que la investigación se pueda realizar y de verdad logremos terminarla. Bueno, siguiente aspecto que nos hablan, viene el instrumento de recolección de la información. Aquí es donde yo he visto más problemas. Usted es el investigador. Usted tiene que pararse en el papel de que es el investigador o la investigadora. Para poder hacer usted su trabajo de análisis e interpretación de una información que usted va a tener para poder resolver una problemática que es la de las mujeres, la caracterización de consumo de sustancias psicoactivas en mujeres gestantes, ¿cierto? ¿Qué va a usar? Entonces, usted lo que va a usar es ¿qué? ¿Una qué? ¿Cuál es el instrumento que va a manejar? Una base de datos que ya está hecha. Ya, usted ya tiene la información. Usted como investigador no va a ir a hacer encuestas, ¿cierto? No va a ir a hacer entrevistas. No, eso no lo va a hacer usted. ¿A usted qué tiene? Tiene una base de datos. Ese va a ser el instrumento. De ahí usted va a sacar la información de esa base de datos porque usted es el investigador. Entonces, hay que tener presente es qué tipo de fuente es. ¿Es una fuente primaria?
o es una fuente secundaria? Es La una fuente fuente secundaria. secundaria, sí, señorita. ¿Por qué? Porque es que usted no es el que va a sacar la información y la va a conseguir mediante encuesta, mediante observaciones, nada por el estilo. A usted ya se la dan de algo que uno supone que está bien tomado, que está bien manejado, porque lo hizo la Secretaría Distrital de Salud ¿de dónde? De Bogotá. O sea, es una fuente como confiable, ¿ya? Que tomó la información. Entonces yo, esa información es la que voy a utilizar. Entonces yo ahí he visto mucho problema porque ustedes me escriben, uno me escriben encuestas, otros me escriben observaciones, otros me escriben entrevistas y realmente ustedes no van a tomar la información de ninguna de esas cosas, ni van a tener que hacer instrumentos porque precisamente pues esa parte es la que no logramos hacer porque es muy larga, ¿cierto? No vamos a hacer instrumentos ni para hacer encuestas, ni para hacer entrevistas, ni para poder hacer observaciones, ni nada por el estilo. Nosotros ya tomamos algo que está hecho, que es esa base de datos. ¿Quién la trabajó? ¿Quién la hizo? La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. ¿Entre quién? Entre marzo del 2021 y agosto del 2022. Entonces yo, mi instrumento que voy a manejar, pues es la base de datos. Esa es la que yo voy a manejar. Que no es una fuente primaria, es una fuente secundaria porque yo no fui la que saqué la información, la que conseguí la información, sino que fue otra entidad, ¿verdad? En este caso, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Eso quiero que quede muy clarito porque eso es supremamente importante para poder que quede bien este puntico. Ahora, la ubicación espaciotemporal, eso sí, la mayoría de los que han hecho esa parte no se han equivocado, porque eso sí es muy, está bien explícito ahí. Estamos trabajando en la localidad de Chapinero, es solo espacial, cierto lugar, en Bogotá. Hay algunos que me escriben localidad de Chapinero, por ahí vienen unos trabajos, pero localidad de Chapinero, ¿de dónde? Hay que escribir de qué ciudad, de la ciudad de dónde, de Bogotá, ¿sí? Que estamos hablando es de Bogotá, no de otro sitio, no estamos hablando de Bucaramanga, ni estamos hablando de Barranquilla, ni estamos hablando de Valledupar, estamos hablando de la ciudad de Bogotá. Entonces hay que delimitar, hay que escribirlo como está ahí. Y el tiempo, pues también el tiempo en que ustedes van a desarrollar o van a trabajar esto que se va a hacer. Esa va a ser la ubicación espacio temporal. Y la unidad estadística, he visto también algunos errores aquí en la unidad estadística en lo que ya he podido revisar. Unidad significa uno. Ustedes me escriben mujeres gestantes. No, mujeres gestantes no, porque si yo hablo de mujeres gestantes son muchas. Entonces, como es unidad, entonces yo debo decir una mujer gestante. Una, una. Y escribir por las características de los demás que vamos a manejar, ¿cierto? Una mujer gestante de la localidad de Chapinero, en Bogotá, ¿cierto? Que fue tenida en cuenta entre los años de qué? Entre marzo del 2021 y agosto de quién? De 2022, que fue que se hizo esa investigación. Entonces, eso es fundamental. Ahí hay que tener muy en cuenta todos esos detallitos que hoy les acabo de contar, porque pues es lo que yo he visto y donde he visto que han fallado más al hacer la tabla los que ya la han subido al foro. Y entonces yo le he hecho las correcciones. De pronto, allá cuando uno escribe, pues no es tan claro para que ustedes entiendan bien qué es. Entonces, por eso hoy también estoy haciendo ese análisis así como bien a fondo para que les quede claro y cuando ya la escriban de la manera adecuada y la manera correcta. Después que vienen las variables estadísticas, ¿verdad? ¿Qué es una variable? Es una característica que va a ser estudiada en una población. Una variable es estadística si se puede escribir como una pregunta cuyas respuestas pueden ser tabuladas o clasificadas
en determinados rangos o si pertenecen a una pregunta cuya respuesta tiene un valor correspondiente a la escala numérica, que también puede ser un número. Las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas, cuando es posible clasificar los datos obtenidos de la muestra en clases bien definidas, en las cuales el individuo que suministra la información pueda elegir una de ellas, clases o características, ¿no? Pero bien definidas. Y las variables cuantitativas, si la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica. Cuantitativa viene de contar. Entonces, aquellas son las que tienen números, ya sean enteros o sean decimales, pero tienen el número. La cualitativa es aquella que nos está describiendo una clase, una característica especial, de una manera bien definida. Esa es la diferencia entre una y la otra. Ahora, aquí viene este cuadrito en donde miramos cómo se clasifican las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. Por ahí hice la corrección en algún trabajo porque no me escribió ordinales, sino me colocó ordinarias. Hay que tener cuidado en lo que yo escribo, ¿no? Son nominales y ordinales. Y las variables cuantitativas en discretas y continuas. ¿Cuáles son las variables cualitativas nominales? Presentan modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, o sea, no tienen un orden específico. Es, por ejemplo, el estado civil, que creo que es una de las variables, sí, es una de las variables que tenemos pues en la base de datos que estamos manejando. Estado civil, entonces ahí tienen tres: soltero, casado y en unión libre. ¿Sí? No tienen un orden específico. Entonces a eso se le llaman variables cualitativas nominales. Una del estado civil. Ordinales es cuando presenta modalidades no numéricas, o sea, también son características en las que existe un orden. Entonces, por ejemplo, el nivel educativo de la madre. Entonces, ustedes también en la base de datos, nos hablan sobre la escolaridad, ¿sí? Que hablan es de escolaridad. Entonces, la escolaridad, entonces está el bachillerato completo, si es tecnólogo, si tiene la primaria completa, si es técnico, bueno, creo que también está universitario. Hay todas las categorías posibles que universitarias, y aquí también está, que tiene bachillerato completo o bachillerato incompleto. ¿Qué tiene? Y están hablando aquí de la madre, ¿no? De la madre gestantes. Entonces, esa es una variable cualitativa ordinal. Tiene un orden, ¿cierto? Primero usted tiene que hacer la primaria, ¿cierto? Después de que termina la primaria, entonces arranca a hacer su bachillerato. Después puede estudiar una carrera técnica o puede terminar después una tecnología o puede ya llegar a un nivel universitario, es ya su carrera, ¿cierto? Como profesional. Entonces eso hay que tenerlo presente y ahí hay un orden específico. Es por eso ese tipo de variables se llaman variables cualitativas ordinales. Ahora viene aquí lo de las variables cuantitativas. ¿Son discretas o continuas? Las discretas son las que manejan cantidades enteras o números enteros. Solo puede tener un valor de entre cierta cantidad de valores dados, cantidades enteras. Entonces, por ejemplo, está el número de hijos. O sea, yo hablo de que se tiene un hijo o dos hijos o tres hijos o cuatro hijos o cuatro o cinco hijos. Yo no puedo decir que yo tengo un hijo y medio hijo más, ¿verdad? O que yo tengo 2,5 hijos. No, yo tengo dos hijos. O que yo tengo tres hijos y tres cuartos de hijo más, ¿ya? Entonces no, son números enteros, cantidades enteras. Tiene que decir o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Por ahí me escribió una estudiante
que tenía una duda con la edad. La edad no es discreta, a pesar que en nuestra base de datos la edad aparece como una cantidad entera. Miremos acá. Sí, 20 años, 16. Pero la edad, como se refiere a tiempo, puede darse también y en general para cualquier edad, no necesariamente puede aparecer así, como 20, sino puede aparecer, por ejemplo, que tiene eh, 20 años y 5 meses, ¿cierto? Que tiene 20 años, 5 meses, 3 semanas. También pueden incluirse las horas, los minutos, los segundos. La edad se puede dar de muchas maneras, no solamente así. Entonces, como en general, la edad se puede dar de muchas formas porque estamos hablando de tiempo, entonces no se considera como una variable cuantitativa discreta, sino como una variable cuantitativa continua. Es la única en la que tienen que tener cuidado cuando la vayan a clasificar, la edad. Y ustedes miran en cualquier libro de estadística y siempre la edad aparece como una variable cuantitativa continua. Entonces hago la aclaración. Las cuantitativas tienen la capacidad de tomar cualquier valor que exista entre dos magnitudes dadas, cantidades decimales. Y aquí está el ejemplo, la edad de la madre. Pero, ¿cuáles otras podrían ser continuas? Por ejemplo, el puntaje Sisbén, ¿sí lo ven? Parece 26,13, 44,03, esto es una cantidad decimal. Mientras, por ejemplo, si miramos el número de hijos nacidos, entonces esa sí es una entera, porque yo solamente te puedo decir que tengo 0 hijos, o que tengo un hijo, o que tengo 2 hijos, o que tengo 4 hijos, ¿sí? Lo que le estaba explicando hace un momentico. Vamos a mirar, por ejemplo, el número de personas en el hogar, también es entera, porque yo no puedo decir que en el hogar hay 10,5 ni 10,4, hay 10 personas, o hay 9 personas, o hay una persona, ¿sí? El estrato socioeconómico, aquí está dado de manera numérica. Hay algunas personitas que se han equivocado con el estrato socioeconómico y me la han colocado como una variable cualitativa ordinal. Los estratos socioeconómicos sí llevan un orden, pero es que resulta que aquí he estado en qué? En números. Entonces, como he estado en números, no puedo decir que es cualitativa. Cualitativa es cuando es una cualidad o cuando es una clase. Aquí lo que me están dando es un número. Estrato Pues yo 2, tengo una estrato 3. pregunta. Señora, pregunte. Ahí en esa fila tenemos que colocar, o sea, todo lo que aparece ahí, o podemos resumir, digamos, en los hijos. Tiene 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que es la A ver, máxima, creo. ustedes en la tabla de la clasificación de variables no tienen que escribir los números, nada. ¿Qué es lo que van a colocar? Solamente el nombre de la variable, ¿sí? ¿Y cuáles son los nombres de la variable? Entonces, ustedes, edad. ¿De dónde van a ubicar la edad? Entonces, ustedes miran allá su tabla y dice, mi edad es una variable cuantitativa continua. Entonces, aquí colocan edad. Nada más. No colocan número, no colocan nada. Solamente el nombre de la variable. Número de hijos nacidos. Número de hijos nacidos, ¿qué es? Es una variable cuantitativa. Yo miro la información que tengo ahí, pero discreta. Entonces yo me voy para mi tabla. Y entonces donde dice, ahí la tabla. Donde dice variables cuantitativas discretas, entonces coloco aquí número de hijos. Yo no voy a escribir nada más. Eso sí, una recomendación que yo les he hecho es que deben escribir el nombre de las variables tal cual aparecen aquí en la base de datos. Es que están muy largas, entonces yo la resumo, no, porque es que es el nombre de la variable que le dieron, entonces yo no la puedo resumir, no la puedo cambiar, es tal cual aparece ahí, entonces deben colocar, ubicar la edad, ubicar el número de hijos nacidos, ubicar el estado civil. El estado civil, ¿dónde lo debo ubicar? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué tipo de variable del estado civil? ¿Dónde lo ubico? En la tabla. ¿En las nominales, profe? Sí, señor, una variable cualitativa
nominal. Entonces yo coloco aquí estado civil, cuando estoy llenando mi tabla, estado civil. Profe, por ejemplo, la EPS también puede ir ahí, ¿sí? A ver, miramos. La EPS, claro, también es nominal, ¿sí? Que es el nombre de la empresa, ¿sí? El régimen también va ahí, ¿ya? Son tipos de régimen que hay. El puntaje Sirven, ¿dónde iría? Ustedes miran la información y entonces la ubican allá en la tabla. ¿Dónde iría el puntaje Sirven? Esa iría en las continuas. Desde las variables cuantitativas, continuas, porque este es un número decimal, ¿sí? Y Ok. así van ubicando cada uno. A tipo de tenencia de vivienda. ¿De qué tipo de variable es? Vivienda. Esa también sería una ¿Cualitativa nominal o ordinaria? nómina, Nominal, nominal. nominal, sí, señor. Entonces, usted la ubica ahí. ¿Cuántas Ok. variables hay? Porque yo lo primero que tengo que contar es cuántas. ¿Alguien ya contó la cantidad de variables que hay en la base de datos? Que son las que están ahí en negrito. Hay que contarlas, ¿sí? Y en Ok. la tabla debe aparecer esa cantidad total, ubicadas y clasificadas de acuerdo a donde pertenecen. Que hay algunos que me han entregado la tabla, pero me la han entregado y le falta por lo menos por clasificar 10 o 12 variables. Entonces no, toca clasificarlas todas. En total son 30. Les cuento, les doy la Profe, información. por Debe ejemplo, aparecer digamos, 30 allá en la tabla. Señora, ok, ¿qué me profe, por ejemplo, ahí donde dice discapacidad, eso también sería nominales, ¿sí? Porque tiene como una Sí, claro. secuencia, ¿Dónde está nominal? ¿Discapacidad? No, sí. Sí, claro, esa ¿sí? es una clase, ¿verdad? Pero no tiene un Ujú. orden especial. Entonces sería nominal. Ok. ¿Sí? Bueno, está claro lo de las variables, que también ahí pues he visto algunos problemas y por eso es que estoy haciendo las aclaraciones pertinentes. ¿Ya les quedó más clarito? Recordemos Sí, que la edad es una variable cuantitativa continua. Así allá aparezca como un número entero. ¿Listo? ok, Entonces, profe. les doy las gracias por haberme escuchado. Ahorita voy ¿a qué? A detener. Ah, se me olvidaba otra cosa antes de terminar. Y es que no se les olvide mirar el blog que tiene el curso. He olvidado eso, importante. Entonces ahí aparecen una serie de videos que son importantísimos. Entonces uno le da inicio y ahí en inicio ya le empieza a aparecer la información. Entonces hay videos de todas, sobre muchas cosas. Por ejemplo, pues esto no, en este no, este trabajo no se va a manejar, que es lo de las características del muestreo, pues que nosotros hablamos un poquito sobre eso para que ustedes tengan ideas sobre eso. Si quieren saber más, lo pueden mirar ahí. El tamaño de la muestra, cómo se puede calcular una muestra, eso tampoco pues lo vamos a manejar, pero está ahí. Aquí hay un video sobre la clasificación de las variables, eh, la caracterización de las variables cualitativas. Ese video es sobre las tablas de contingencia, trabajan en Excel. Eh, También aparecen sobre cómo se hacen las tablas de frecuencia, cómo se importan los datos de Excel a Infostat, los que van a trabajar con Infostat, ahí está el videíto. Cómo se hacen los diagramas de barras y los diagramas circulares en Infostat. Aquí eso lo vamos a ver en la próxima, en el próximo CIPA, ¿sí? Y si ustedes quieren mirar, pues aquí hay muchos videos. Es revisar las fechas. Se van cambiando las fechas y van mirando. En el 2014, en el 2015. Entonces van revisando los videos y van a encontrar videos de todo lo que ustedes necesitan. Entonces es muy importante mirar este, este blog. Les va a ser de gran ayuda porque hay muchos videos
para hacer cositas que se requieren en el trabajo. Entonces, les va a ayudar muchísimo a enfocarse en lo que tienen que hacer y cómo trabajar. Bueno, chicos, entonces voy a tener la grabación